Hola, ¿qué tal, Icanix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una mañana más. Hoy vamos de montaje a realizar una pequeña instalación o ampliación de una instalación ya existente para realizar un control de un armario de ciclos de frío. Es un armario industrial donde meten cosas para que se congelen y tal. Y nuestro cliente nos pide que tengamos un sistema de supervisión y análisis de números de ciclos, cuándo se ha activado el ciclo, cuándo el ciclo no ha terminado y todo ese tipo de cosas. Para eso vamos a utilizar un pequeño cuadro que hemos fabricado con una interfaz de pulsadores, algo muy sencillo, muy básico, del fabricante Electron. Me acompaña Carlos y vamos a ver cómo se nos da el día. Pinta la mañana regular porque hace un tiempo inestable. Esto es en Jaén, en el polígono industrial de Jaén, y pinta la mañana que creo que va a llover. Va a ser un montaje rápido porque ya tenemos todo hecho, traemos el cuadro ya fabricado, ahora después os lo voy a enseñar. Y bueno, es una idea, una forma en la cual ustedes podéis hacer algún tipo de control de señales de entrada para vuestros clientes que tienen plantas industriales o tienen cualquier tipo de equipamiento que necesiten saber cuando algo se conecta o se desconecta a través de contactos y eso. Y si tiene ya un sistema de supervisión CAN-X, pues todo eso lo podía adaptar o ampliar al sistema de supervisión que ya tiene. Bueno, pues vamos para Jaén. Desde Córdoba a Jaén hay alrededor de una hora y cuarto, cosas así, ¿no? Porque no tenemos autovía desde Córdoba. Bueno, hay autovía, pero es muchos más kilómetros. Nosotros cogemos una carretera tipo nacional, que tiene menos kilómetros y tarda una hora y poco para llegar a Jaén. El único inconveniente que tiene esa carretera es que como te pille un tractor de estos que llevan tema de aceitunas y ese tipo de cosas, pues no se puede adelantar. Hay muy pocos tramos donde pueda adelantar y te va a tocar ir todo el viaje detrás del tractor. Bueno, pues lo dicho, vamos a llegar a Jaén y ahora os enseño el cuadro que hemos hecho y os enseño un poco cómo se va a quedar montado la instalación para que os sirva de idea para vuestros clientes. Venga. Bueno, pues tenemos este equipamiento es un armario de congelación. Meten una especie como de blisters, de módulos, y lo que hacen es congelarlo de forma muy rápida, que es este, ¿ok? Este es un armario antiguo que ya estaba puesto, que nosotros en su día colocamos este cuadro de control, que lo que nos hace es darnos todas las señales del cuadro este. Que si falla suministro eléctrico, si falta una fase, si cuando arranca el ciclo no es el número de horas determinado, ¿de acuerdo? Todo eso lo hacemos con interfaz de pulsadores. Es mucho más económico y barato que montar aquí un autómata o meter aquí cualquier otro módulo de estos tipo industrial. Para eso lo que hemos hecho es fabricar el mismo cuadro que tenéis aquí para el otro armario que han traído para controlar. Y lo que vamos a hacer es eso, de este cuadro sacar una ramificación de bus. Está Carlos ahí arriba, que va a sacar esa ramificación de bus. Sacamos la ramificación de bus y ponemos otro cuadro exactamente igual que este. Y ahora lo voy a enseñar por dentro para que veáis cómo es. Bueno, pues os explico. Aquí lo que hemos colocado son dos interfaces del fabricante Electron. Estamos últimamente trabajando con Electron y nos está sorprendiendo la calidad de los productos, por tanto totalmente recomendable. ¿Ok? Estos interfaces van conectados a esta regleta que tenemos aquí para dar las señales de relacionamientos, y tenemos unos relés puestos aquí con una base de portafusibles que protegemos. A ver si lo puedo abrir, ¿veis? Aquí tenemos una base portafusibles donde protegemos lo que es la entrada de corriente. ¿Y por qué digo protegemos la entrada de corriente? Porque una de las cosas que quieren hacer aquí es detectar cuando hay fallo de suministro eléctrico en alguna de las fases. Tienen muchos problemas con la precisión de suministro. Si la máquina se supone que está congelando, pero luego realmente no está congelando, pues tiene un problema, sobre todo en los turnos de noche que nadie está pendiente de esto. Entonces, lo que hacemos con esto es estos relés
cuando se le suministra tensión a las 3 fases que le hemos colocado, la bobina de los 3 relés se conectan, se excitan, se conectan, cierran unos contactos libres de potencial, los contactos que tiene el propio zócalo, y esos contactos van a accionar los interfaces. En función del orden que conecten los relés, pues se hará una cosa u otra, o dará una señal de alarma u otra, ¿de acuerdo? En el momento en que se cierren los contactos, pues empezaremos a contar el número de horas que ha comenzado el ciclo, que tiene tensión la máquina y ese tipo de cosas, todas las señales que quieren monitorizar. Con esto tan sencillo, estamos ahorrando al cliente colocar aquí un autómata programable, unos módulos industriales, un SCADA y todo ese tipo de cosas, porque si ya tienen implantado un sistema KNX, pues es mucho más fácil colocar esto, que son simplemente 2 interfaces y 3 relés, y le hacemos un control muy económico y genial. Luego recibirán todas las señales de alarma por la app del teléfono móvil, por mensaje push, o también por correo electrónico. Es una idea genial y hemos montado de estos un montón. Toda la gente que tiene tema de armario de congelación rápida, pues le gusta el diseño y lo monta. Es muy barato. Bueno, pues ahí tenemos el cuadro que lo estamos cogiendo a esa perfilería. Vamos a colocar un prensa por debajo. Esto simplemente necesita conexión de bus por nuestra parte, y luego cuando ya lleguen los técnicos del frío, que son los que sacan las señales de maniobra del cuadro de frío, pues lo conectan a nuestro bornero. Les dejamos un esquema dentro del cuadro eléctrico para que sepan cómo se tiene que conectar, pero nosotros desde el mismo momento que le damos bus al cuadro ya tenemos el cuadro conectado y funcionando. En el momento en que los relés abran o cierren en función de si hay tensión en los relés, pues ya veremos las maniobras, ¿de acuerdo? Esto es un equipo de congelación rápida, donde, como digo, metes unos combis, unas placas, y las congela de forma súper rápidas, ¿de acuerdo? Placas de este tipo. Esto está muy frío. Y así pues se dispone la mercancía, se puede trasladar en barco y tal, y está súper fría.